Manglares de pies húmedos y verdes colores, con sus rítmicos movimientos saludan al pescador que en medio del estero y del gris cielo se dirige en silencio buscando su destino. Impregnado entre parcelas de tierras malolientes, luces en tu verde placer de gigante durmiente, aguadero de aventuras y gritos que fallecen. En ti se mecen el misterio y la soledad desgargante. Hombre de tez curtida y de viejo bote, pasa los días, los años y la vida entregado, trabajando con amor, luchando por su familia con fervor. Manglar hay que verlo con los ojos los ojos de la biología, con los ojos de la ecología, con los ojos de la naturaleza. El manglar es mi vida. Yo nací en medio del manglar. Y que yo sepa, de aquí, vea, como lo que no como en otra parte. Que uno va al manglar a sacar la piangua y cuando la marea está alta uno echa un trasmayo y coge pescado. Así que en la raíz de los mangles se crían los pescados. Para mí el manglar es un tesoro. A veces quisiera estar metida en el manglar para no estar escuchando a la gente. Más bien quisiera estar escuchando los árboles acá. Me gusta estar en el monte. El manglar es una zona donde constantemente se están depositando sedimentos. Los sedimentos vienen desde las partes altas de los ríos. Nuestros ríos para el Valle del Cauca y toda la costa pacífica son ríos de recorrido muy corto, muy caudalosos. Entonces acopian todo ese material y por aquello de la sedimentación, las partículas más finas van a terminar en el sitio donde la marea sube, se encuentra con el agua dulce y allí se forman unos sitios de floculación y de decantación de sedimentos. Por eso las capas de lodo son muy grandes y muy fuertes. Esto es aprovechado por muchas especies que son filtradoras para pues, conseguirse su sustento. Tenemos 7 tipos de manglar, porque hay mangle rojo y el mangle blanco, el mangle nato rojo, mangle nato blanco, mangle piñuelo, hay mangle comedero que se le dice, el mangle comedero, y el manglecillo también hay. Entonces hay 7 especies de mangle. Tiene especies que están al frente, que soportan la salinidad, son los primeros que soportan la salinidad, y luego van otras especies hacia adentro, terminando con la mora megistosperma, que es el nato, que está en la parte más dulce. Mientras que en la parte de afuera está Visenia germinans, que es un mangle que aguanta más la salinidad. Luego sigue Peliciera y otros más, entonces mangle rojo, mangle blanco, mangle negro, están en esa parte. Del manglar depende muchas variedades de alimenticias y materiales y científicas. En ese suelo, donde se arma parte del paquete físico-químico del manglar, hay mucha importancia. Cuando el agua se va, las hojas del mangle caen, se forma, hay animales que comienzan a particularlo, entre ellos los cangrejos. La mayoría de cangrejos toman las hojas, las van particulando, y el agua también hace que se vaya descomponiendo, entonces se va volviendo un nicho muy rico en nutrientes que es aprovechado por todas las especies que comen a nivel de suelo. Entonces hay que mantener ese gradiente
también hay un gradiente a nivel del tamaño de la partícula de buena manera. Estas son las raíces del mangle. Y el mangle, muchas personas dicen, pero ¿y por qué? ¿Y ese poco de raíces qué tipo de servicio presta? Estas raíces son las raíces que el mangle va botando y con esas raíces se va expandiendo. Y a lo que se va expandiendo, entonces esas raíces van hacia la tierra y estas raíces va cogiéndole más fuerza al árbol y entonces tiene mejor estabilidad. Para donde pegue el viento, para allá tiene apoyo, para donde lo lleve el viento tiene apoyo y entonces no se cae el árbol. La noche tranquila transitaba en tu magia, trazando carriles de cal y de plata, y la luna juguetona, con fiereza pálida, pisaba tu entorno con timidez puritana. Pescador que pasa sin advertir una mirada de dos enamorados que en silencio contemplan tu silencio y tu sigilo al pasar. Los manglares sirven para todas cosas porque es productos medicinales, le sirve a todo mundo. Tenemos 822 hectáreas de mangle y a mí en lo general me ha generado muchas cosas, me ha generado vida, salud y también me ha facilitado sobrevivir económicamente gracias al manglar. Nuestros manglares también son muy extensos. Son extensos porque precisamente ese gradiente de la pendiente de las playas hace que la marea suba en rangos de más o menos de 3,5 metros a 4,5 metros. Entonces, esto hace que con la marea entren unas especies y cuando baja, pues salen las otras. Cuando yo entro al manglar, me siento muy satisfecho, contento, porque respiro un aire puro, fresco, hay muchas diversidades. Es una zona de crianza de especies de todos los taxones. Ahí tenemos moluscos, crustáceos, equinodermos, tenemos animales que permanecen en el agua y animales que salen eventualmente del agua y animales que están por fuera del agua. El piacuil, el oroño, la jaiba, el cangrejo azul, el cangrejo alacho, el tasquero, todo eso, y el camarón también se consigue acá en el manglar. Todos esos moluscos son los que se alimentan de la zona manglar, de los raiceros. El piacuil es una cantidad de moluscos que están en el manglar, que son capturados por la persona y allí van 4, 5, 6, 7, 8 especies de diferentes moluscos. El piacuil se mantiene encima de las ramitas, montado. A medida que va subiendo la marea, van subiendo los piacuiles para que la marea no se lo lleve. Es una alegría inmensa uno visitar un manglar y mirar todo lo que de ahí se produce y de la importancia que tiene el manglar. Uno podría pensar que es la Amazonía o que son las selvas las que producen la mayor cantidad de oxígeno, pero no, es el plancton del mar que produce la mayor cantidad de oxígeno. Entonces, ese plancton es fundamental para que haya vida en el mar. Entonces, allí comienzan a llegar todas las especies en etapa reproductiva, colocan sus huevos en esa zona o muchas veces llegan con el agua, allí el huevo eclosiona y nace la larvita del pez o la larvita de la piangua, por ejemplo, cuando está en la etapa que está en el agua, con una larva trocófora, o nace la larvita del cangrejo cuando él va al agua y suelta los huevos. Todos van a estar allí en ese medio y luego vienen todas las larvas de peces a consumir esos animales pequeños y se hace un equilibrio. Algo de lo más importante que hay en la tierra,
porque son las salacunas, donde todos los organismos marinos, la gran mayoría, van y tienen su descendencia, tienen los animales que van a contribuir para que la especie se sostenga, y si no está el manglar o el manglar está siendo intervenido, se afecta directamente el ciclo natural de las especies. Hay muchas aves que les gusta el manglar, la garza gris, también la blanca. Y aves que predan sobre, hay unas que son forrajeras de las arenas, otras que son predadoras sobre lo que hay en el manglar, llámese caracoles, llámese aves pequeñas, cangrejos. Entonces, esa sucesión se da, llegan las aves, hay unas aves que llegan desde el norte también, los chorlitos, y cada vez que para época de diciembre, enero, que son las partes más frías en la parte de Estados Unidos, por ejemplo, esa gran cantidad de aves llega, consume alimento aquí, se reproduce aquí y vuelve y se va para allá en la temporada de verano. En el alrededor del manglar también hay que andar con mucho cuidado, según dicen los antiguos, los mayores, que en los manglares se mantienen la tunda, que se le dice la tunda, el duende, y muchos espantos han encontrado en los manglares. Con mis propios ojos, saliendo aquí en el Estero de Bazán, con otro compañero, encontramos una allá en una punta de una playa, allá estaba sentada, estaba echándose agua, y entonces nosotros la gritamos, y esa mujer ahí qué, y está sola. Nosotros tratamos de regresar a ver si es que, porque no se le veía canoa, no había ni nada de embarcación allí. Entonces nosotros tratamos de regresar, y entonces yo le dije a mi compañero, ¡ja! Eso no será la tunda. Y entonces cuando nosotros volvimos a voltear a ver para allá, ya no la encontramos más, ya no se pareció más, se desapareció. Entonces ya nosotros creímos que era la tunda, porque sí la vimos ahí sentada, así en la orilla, ahí sentada. Pero de ahí tomó decisión y se fue. Pues una vez yo estuve con una compañera, mi hija y otra niña de la compañera, andábamos las 4 y lo subimos a un raicero y yo sentí como que alguien suspiró adelante de mí. Y mi compañera también sintió lo mismo y se me erizó el cuerpo y me dio miedo. Pero yo no le dije a la compañera porque de pronto se asustaba, así que le dije yo, compañera, aquí no hay piangua, bajémoslo, y ahí mismo los bajamos y salimos. En ti nos acompañan las narices nautas que huelen vergüenza, advierten al paso de los mortales sin lanza. Sombrío guerrero de intenciones maléficas, sabes tu oficio, tu parcela marcas. Despacio, muy despacio te alejas, los manglares decirte adiós parecen, y los enamorados, sin decir palabra, con un dulce beso, tu paso agradecen. ¿Qué le puede pasar al manglar con lo que está pasando ahora? El manglar es un ecosistema que se nutre de lo que le llega por los ríos. Si alteramos los ríos,
se altera el ecosistema manglar. El daño a nivel ecológico es muy fuerte porque esos manglares son parte de un ciclo trófico, son parte del proceso natural de la reproducción de las especies, y si le quitamos esas características, pues las especies no se van a reproducir. Entonces nosotros somos muy biodiversos, tenemos pocos organismos de muchas especies, mientras que otros países tienen pocas especies y muchos organismos. Cuando la gente tala los bosques de la parte interna y la parte de las cabeceras, la cuenca media o alta de los ríos, todo eso influye en la zona de manglar. Antes había mangles grandes y ahora no se consiguen mangles grandotes, porque la mayoría de Buenaventura han cortado para pilote y se los han llevado. Entonces el manglar ahora está acabado. Porque ha habido un alto consumo del mangle. Primero, a nivel de ornato. Segundo, porque el mangle es muy resistente al agua. Y entonces, cuando queda en el agua, pues no pudre como otras especies de madera. Y hay un comercio para él, ¿no? También se usan las mambas para las construcciones de las casas, y se usan también para que el terreno se afiance. Como no se pudre, entonces se entierran en la parte cuando hay mucha humedad, y hay gente que está especializada en colocar esos anclajes de mangle. Y allí los enterraban con un martillo, lo iban enterrando hasta que los enterraban donde iban a hacer una zapata, metían 10 o 12 mangles. En cada zapata donde iban a hacer metían esa cantidad de mangle. Yo me tocó verlo y me tocó vivirlo. Entonces por eso es que el mangle está así azotado, porque en ese tiempo se cortaba mucho mangle y cortaban vara. El mangle en vara, las varas delgado, el mangle delgado, entonces lo cortaban, entonces el mangle se agotaba. Mucha basura, eso es lo que nos tiene. Queremos tener, a veces hallamos un apoyo, una solución, cómo hacerle limpieza al mangle, porque sí llega mucha basura. La basura, y hay veces que encuentra uno colchones, colchonetas, consigue poltronas, consigue todas esas cosas, porque todo eso lo arrojan al mar. Uy, eso llega de todo, de menos el plástico, y ese incorpora, ese es lo más. Y esa basura pues contamina, tanto contamina el mangle como contaminan los peces, contaminan todos los moluscos que producen del manglar. Nosotros no queremos que el mangle se nos agote. Pues nosotros los hemos organizado por el medio de la CBC, porque la CBC bastante nos ha estado colaborando en esto, y pues nosotros hemos llegado a un acuerdo y de que uno se une, somos unidas entre todas con la CBC y nosotros ahí en la playa. Pues ha salido esta idea de hacer unos viveros para ponerlo aquí a almacenar para que puye, ya cuando ya tenga una suficiente capacidad, entonces lo vamos a trasplantar. Pues para recuperar el nato hay que sembrar la semilla del nato, hacer un vivero y después ir al manglar y limpiar y resembrarlo. Entonces así suben los natos otra vez y se recupera todo lo que se ha perdido. Muchas veces se hacía la resiembra y se sacaba la semilla del mismo manglar, pero se dañaba porque hay gente que no sabe sacarla. En cambio, con los viveros tenemos la ventaja de que se lleva la semilla a donde se requiere. Entonces, hoy la CBC y las piangüeras hay que felicitarlos en esta parte. El Consejo Comunitario ha participado en algunas cosas, pero lo de los viveros se requería porque es la importancia para trabajar esa parte de los manglares y los natales. Desde que estábamos en el raicero, nunca los habían puesto pues a resembrar esos árboles, para que aumente más, porque está muy acabado el manglar. Dale más vidas al manglar y estamos
contenta con ese proyecto. Los natos ya están un poco más o menos altos y el toldillo que le colocamos ya está muy bajito, entonces ya ellos tienen un mes de sembrado. Ya en 2 meses hay que cambiarle de toldillo porque se parte el cogollito, sí, y no crece, sí, no crece alto, sino que se arquea. Estas maticas son plantadas aquí que se han sembrado. Estas maticas se coge el velillo y ese velillo viene y se trasplanta de donde cae el velillo, entonces uno lo recoge y viene y lo siembra en estos lugares. Y eso fue lo que se hizo con este manglar que está produciendo aquí. Todo esto es mangle. Aquí hay, por ejemplo, una buena cantidad que hay. Este es otra clase de mangle. Este es el mangle piñuelo. Este es piñuelo y este que está aquí también es mangle piñuelo. ¿Ya? Entonces son las variedades de mangle que tenemos aquí en este entorno. Cuidamos este manglar con mucho cariño, mucho cariño. Pues este manglar lo conservamos porque nos sirve mucho. Nosotros dependemos de esto.